Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, por San Luis María Griñón de Montfort. Capítulo 2, artículo 3. Debemos vaciarnos de todo lo malo que hay en nosotros. Tercera verdad. Nuestras mejores acciones son ordinariamente manchadas y corrompidas por el mal fondo que hay en nosotros. Cuando se coloca agua limpia y cristalina en un vaso con mal olor, o vino en una cuba cuyo interior se deterioró por otro vino que contuvo el agua cristalina y el buen vino, se dañan y toman fácilmente su mal olor. De igual manera, cuando Dios vierte en el vaso de nuestra alma deteriorada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor, sus dones son ordinariamente corrompidos y manchados por la mala levadura y el mal fondo que el pecado ha dejado en nuestras almas. Nuestras acciones, aun las virtudes más sublimes, de ellos se resienten. Para adquirir, por lo tanto, la perfección que no se obtiene más que por la unión con Jesucristo, es de grandísima importancia vaciarnos de todo lo que hay de malo en nosotros. De otra manera, nuestro Señor, que es infinitamente puro y que odia infinitamente la menor mancha en el alma, nos arrojará de su presencia y jamás se unirá a nosotros. Para vaciarnos de nosotros mismos es necesario, en primer lugar, conocer bien con la luz del Espíritu Santo nuestro fondo de malicia, nuestra incapacidad para toda forma de bien útil para la salvación, nuestra debilidad para todas las cosas, nuestra inconstancia en todo tiempo, nuestra indignidad de toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado de nuestro primer padre se nos ha dañado a todos casi enteramente. Agriado, engreído y corrompido por la mala levadura, levanta y corrompe la masa en que ha sido puesta. Los pecados actuales que hemos cometido, sean mortales o veniales, aunque hayan sido perdonados, han aumentado nuestra concupiscencia, nuestra debilidad, nuestra inconstancia y nuestra corrupción, y han dejado malos restos en nuestra alma. Nuestros cuerpos son tan corrompidos que el Espíritu Santo los ha llamado cuerpos de pecado. Romanos 6:6. Concebidos en el pecado, alimentados en el pecado y capaces solamente de toda forma de pecado. Cuerpos sujetos a mil y mil enfermedades que se corrompen de día en día y que no engendran sino podredumbre, gusanos y corrupción. Nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que es llamada carne, habiendo toda la carne corrompido su camino. Por herencia solo tenemos orgullo y ceguera de espíritu, el endurecimiento del corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones revueltas y las enfermedades en el cuerpo. Nosotros somos por naturaleza más orgullosos que los pavos reales, más aferrados a la tierra que los sapos, más viles que los animales inmundos, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres y más perezosos que las tortugas, más débiles que los carrizos y más inconstantes que las veletas. No abrigamos en nuestro fondo más que nada y pecado, y no merecemos sino la ira de Dios y el infierno eterno. En consecuencia, es de asombrarse que nuestro Señor haya dicho que aquel que quiera seguirlo debe renunciarse a sí mismo y odiar su alma, y que aquel que ama su alma la perderá, y quien la odia la salvará. Esta sabiduría infinita, que no da mandatos sin razón, no nos ordena odiarnos a nosotros mismos, sino porque somos grandemente dignos de ira. Nada tan digno de amor como Dios y nada tan digno de ira como nosotros mismos. En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos es preciso que muramos todos los días a nosotros mismos. Es decir, es menester renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma y a los sentidos del cuerpo, que debemos ver como si no viésemos, oír como si no oyésemos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviésemos de ellas, lo que San Pablo llama morir todos los días. Quod odiem morior. Si el grano de trigo cayendo en tierra no muere, queda solo y no produce ningún fruto bueno.
si no morimos a nosotros mismos y si nuestras más santas devociones no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga. Nuestras devociones no serán inútiles. Todas nuestras obras de justicia serán mancilladas por el amor propio y nuestra propia voluntad, lo cual hará que Dios considere como abominables los más grandes sacrificios y las mejores acciones que podamos realizar, que en la hora de nuestra muerte nos encontremos con las manos vacías de virtudes y de méritos, y que no tendremos ni una chispa del puro amor, el cual no es comunicado sino a las almas que han muerto a ellas mismas, cuya vida está oculta en Jesucristo, en Dios. En tercer lugar, es preciso escoger entre todas las devociones a la Santísima Virgen aquella que más nos lleve a esta muerte de nosotros mismos, como siendo la mejor y más santificante. Pues no se puede creer que todo lo que brilla es oro, que todo lo dulce es miel, y que todo lo que es fácil de hacer y practicado por la mayoría sea lo que más nos conduce a la santificación. De igual manera que en la naturaleza hay secretos para realizar en poco tiempo, con pocos gastos y con facilidad ciertas operaciones naturales, así existen secretos en el orden de la gracia para hacer en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales, vaciarse de sí mismo, llenarse de Dios y llegar a ser perfecto. La práctica que yo quiero descubrir es uno de esos secretos de gracia, desconocido por gran número de los cristianos, conocido por pocos devotos, practicado y degustado por un número aún menor. Para comenzar a descubrir esta práctica, he aquí una cuarta verdad que es una consecuencia de la tercera. Artículo 4. Tenemos necesidad de un mediador para con el mismo mediador que es Jesucristo. Cuarta verdad. Es más perfecto, pues es más humilde, no aproximarnos a Dios por nosotros mismos sin tomar un mediador. Siendo tan corrompido nuestro fondo, como acabo de demostrar, si nos apoyamos en nuestros trabajos, industrias, preparaciones para llegar a Dios y agradarle, ciertamente las obras de nuestra justificación quedarán manchadas o tendrán poco peso ante Dios, para moverlo a unirse a nosotros y hacer que nos atienda. Ya que no es sin razón que Dios nos ha dado mediadores delante de su majestad, pues Él ha visto nuestra indignidad e incapacidad y ha tenido piedad de nosotros, y para darnos acceso a sus misericordias nos ha provisto de intercesores poderosos ante su grandeza. De tal suerte que ser negligentes en relación a estos mediadores y aproximarse directamente a su santidad sin recomendación ninguna es faltar a la humildad, es faltar al respeto hacia un Dios tan alto y tan santo, es hacer menos caso de ese Rey de Reyes que el que se haría de un rey o de un príncipe de la tierra, al cual nadie osaría acercarse sin algún amigo que por él hablase. Nuestro Señor es nuestro abogado y medianero de redención ante Dios Padre. Es por su intermedio que debemos rogar con toda la Iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso ante su majestad y solamente apoyados y revestidos de sus méritos es como debemos presentarnos ante Dios, como el pequeño Jacob, revestido de las pieles de sus cabritos frente a su padre Isaac, para recibir su bendición. Pero, ¿no tenemos necesidad alguna de un mediador para con el mismo mediador? Nuestra pureza es tan grande como para unirnos directamente a Él y por medio de nosotros mismos. ¿No es acaso Él igual al Padre en todas las cosas y en consecuencia el Santo de los Santos, tan digno de respeto como su Padre? Si movido por su caridad infinita se hizo nuestro fiador y mediador ante Dios su Padre para apaciguarlo y pagar lo que nosotros le debíamos, ¿es por esto que debemos tener menos respeto y temor hacia su majestad y santidad? Digamos pues sin temor con San Bernardo que nosotros tenemos necesidad de un mediador ante el mediador mismo y que la Divina María es la más capacitada para llenar este oficio caritativo. Jesucristo ha venido al mundo por medio de ella y es por medio de ella como debemos llegar a Él. Si tenemos
Si tememos ir directamente a Jesucristo nuestro Dios por causa de su grandeza infinita, o a causa de nuestra bajeza, o por causa de nuestros pecados, imploremos osadamente la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. Ella es buena, ella es tierna, y no hay nada en ella de austero ni repulsivo, ni aun de muy sublime y brillante. Viéndola, vemos nuestra pura naturaleza. Ella no es el sol, que por la vivacidad de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad, mas es bella y dulce como la luna, que recibe su luz del sol y la refleja acomodándola a nuestra insignificancia. Es tan caritativa que no tiene repulsa en relación a aquellos que piden su intercesión, por más pecadores que sean, porque, como dicen los santos, jamás se oyó decir, desde que el mundo es mundo, que ninguno haya recurrido a la Santísima Virgen con confianza y perseverancia y haya sido rechazado. Ella es tan poderosa que nunca ha sido desoída en sus súplicas, no tiene más que mostrarse delante de su Hijo para rogarle. Inmediatamente, Él concede y recibe, siendo amorosamente vencido por los suspiros, las entrañas y las súplicas de su Santísima Madre. Todo esto es sacado de San Bernardo y de San Buenaventura, de tal suerte que según ellos nosotros hemos de subir 3 escalones para ir hasta Dios. El primero, que es el más próximo a nosotros y el más conforme a nuestra capacidad, es María. El segundo es Jesucristo y el tercero es Dios Padre. Para ir hacia Jesús es preciso ir a María, pues es nuestra medianera de intercesión. Para ir al Padre Eterno es menester ir a Jesús, que es nuestro mediador de redención. Ahora bien, por medio de la devoción que a continuación explicaré, se guarda perfectamente este orden. Artículo 5. No es muy difícil conservar las gracias y los tesoros recibidos de Dios. Quinta verdad. Es muy difícil, dada nuestra debilidad y fragilidad, conservar en nosotros las gracias y los tesoros que hemos recibido de Dios. Primero, porque tenemos en vasos frágiles este tesoro que vale más que el cielo y la tierra. En un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate. Segundo, porque los demonios, que son astutos ladrones, desean sorprendernos de improviso para robarnos y despojarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello y dan vueltas en torno nuestro incesantemente para devorarnos y quitarnos en un instante, por un pecado, todo lo que hemos podido ganar de gracias y méritos en muchos años. Su malicia, su experiencia, sus astucias y su muchedumbre deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, una vez que personas más llenas de gracias, más ricas en virtudes, más fundamentadas en la experiencia y elevadas en santidad, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. Ah, cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento se han visto caer miserablemente y perder su elevación y claridad en poco tiempo. ¿De dónde se ha originado esta extraña mudanza? No ha sido por falta de gracia, de quien nadie carece, sino por falta de humildad. Ellos se han creído más fuertes y autosuficientes de lo que eran en realidad. Se han creído capaces de guardar sus tesoros, se han fiado y apoyado en sí mismos. Creyeron su casa tan segura y sus cofres tan fuertes que para guardar el precioso tesoro de la gracia y a causa de este apoyo imperceptible que tenían en sí mismos, el Señor muy justamente ha permitido que hayan sido robados, abandonándolos a sus solas fuerzas. Ah, si ellos hubieran conocido la devoción admirable que mostraré enseguida, habrían confiado su tesoro a una Virgen poderosa y fiel que les habría guardado como su bien propio, e incluso se hubiera obligado a ello como en justicia. Tercero, es difícil perseverar en la gracia a causa de la extraña corrupción del mundo.
El mundo es ahora tan corrompido que es como necesario que los corazones piadosos sean mancillados sino por su cieno, al menos por su polvo, de tal modo que es una especie de milagro cuando alguien permanece firme en medio de este torrente impetuoso, sin dejarse arrastrar por él, en medio de este mar borrascoso, sin ser sumergido o saqueado por los piratas y corsarios, en medio de este aire viciado, sin quedar contagiado. Es únicamente por causa de la Virgen fiel, en quien jamás tuvo parte la serpiente, que este milagro es hecho en favor de aquellos y aquellas que la sirven de la mejor manera.